Vamos a seguir con otro de nuestros columnistas, alguien que ustedes ya conocen desde el año pasado. Jorge Elba, ¿me estás en línea? Efectivamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo va? Bueno, a Jorge seguramente ustedes lo conocen porque lo han visto hablar de política internacional, o han leído sus notas en El cohete de la luna, o por el llamamiento argentino-judío, etcétera. Pero además es un lector voraz, y además de ser lector voraz, tiene memoria, porque uno puede ser lector voraz y olvidarse de todo lo que ha leído. Exacto. Y este es un extraño fenómeno de un sujeto que lee mucho y se acuerda de todo lo que lee. Entonces le propuse este año hacer esta sección que se va a llamar Bajando Autores. Es como si uno bajara un libro de la biblioteca y tenés a alguien a mano que te cuenta un poco de qué va, asociándolo con algún hecho de actualidad. Y hoy vamos a hablar de Gene Sharp, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Quién es Gene Sharp? Perdón, no te escuché lo último. ¿Quién es este hombre? Este muchacho es un sujeto nacido en Estados Unidos en 1928, que falleció hace muy poquito, en el año pasado, y en realidad es conocido en todo el mundo por ser el teórico de los golpes suaves, o los golpes débiles, etcétera, etcétera, y por golpes no se entiende más que efectivamente esa acepción terrible de América Latina, usada en América Latina, y que son golpes de Estado, ¿no? Es una interrupción voluntaria de un gobierno. Así es, sí, en realidad Sharp expresa y responde a una etapa posterior a la caída del muro de Berlín, donde supuestamente luego de la Guerra Fría los Estados Unidos no estaban habilitados, si se quiere, en el marco de una guerra geopolítica internacional para contribuir a golpes de Estado violentos, inmediatos e incluso invasiones directas, sin tener otro tipo de justificativo. Antes el justificativo era el comunismo, claro. Bueno, ahora se requiere otro justificativo, y para eso Sharp generó toda una teoría a partir de un famoso texto, digamos, que se llama cómo contribuir a revoluciones, ¿no? En realidad en castellano el texto se llama, él utilizó el término política del jiu-jitsu, ¿no? El jiu-jitsu político, que tiene que ver con utilizar la fuerza del enemigo para contribuir a desarmarlo. Bueno, en términos sencillos es lo que está sucediendo. ¿No podríamos hacer nosotros algo por el estilo? Sí, el tema es que para eso ellos cuentan, por ejemplo, con redes internacionales de medios de comunicación, cuentan como por ejemplo con un poder omnímodo en términos cibernéticos. Pensemos que la Internet que nosotros conocemos, y quiero hablar de eso justamente porque en estas últimas 72 horas hubo un golpe de Estado de la electricidad de Venezuela, producido básicamente con un hackeo desde Estados Unidos de la red eléctrica de Venezuela, y esto es parte también de la herencia de Sharp, de cómo lograr que haya un caos que de alguna manera justifique o exija o reclame un golpe de Estado. Es decir, empiezan al revés. En vez de utilizar primero las Fuerzas Armadas, en este caso de Estados Unidos o de Colombia, etcétera, etcétera, lo que hacen es construir el acontecimiento necesario para que esto sea posible. Lo hicieron en la primavera árabe, terminó con eso Irak y Libia, y lo hicieron en los Balcanes, y lo intentaron hacer, pero no les salió bien en Rusia, básicamente en la zona del Mar Negro. Pero en los otros lados, digamos, les salió tristemente bien, porque bueno, y se han quedado con el petróleo de Irak, luego de aproximadamente unos 400.000 muertos, y bueno, han destrozado Libia, y también por supuesto se han quedado con su petróleo. Claro. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de Sharp? En principio es trabajar, básicamente construir núcleos de oposición internos financiados en nombre de una supuesta lucha no violenta, ¿no? Esto de la no violencia, construir revoluciones no violentas, parte de una formación política de cuadros. Lo que han hecho con Juan Guaidó básicamente responde al manual de procedimiento sugerido por Sharp. Construir grupos, lo han hecho, han financiado la formación en las universidades de Venezuela de algunos grupos, sobre todo de clase media, han invertido, han conseguido dinero y han invertido aproximadamente
2 millones de dólares para formar 400 pibes de 20 años inicialmente, los han trasladado a hacer maestrías en distintos lados, etcétera, etcétera, y los han empoderado como referentes de una supuesta democracia que ellos pretenden instaurar. Entonces, lo primero es formar cuadros. Lo segundo es articular a estos cuadros con fundaciones, ¿no? Con fundaciones que van a replicar de alguna manera el trabajo que estos muchachitos van a contribuir. Lo tercero es darle cobertura o eco mediático, y eso efectivamente tiene unas ventajas enormes a nivel internacional porque manejan. Y lo cuarto, y él lo dice Sharp claramente, es utilizar las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías son obviamente las redes sociales. Bueno, sí, y ahora hoy vos viste que el New York Times saca una investigación como gran noticia. Nosotros habíamos visto todos los videos, estábamos convencidos de que el camión de ayuda humanitaria fue incendiado del lado colombiano. Es increíble cómo seguimos en la inercia esa de que cuando lo vemos con nuestros propios ojos no lo terminamos de creer, y lo dice el New York Times y adquiere legitimidad la información. Sí, lo que hay que es historizar el hecho, ¿no? El acontecimiento específicamente del camión es muy interesante, porque el New York Times hasta hoy decía lo contrario. Claro. Es decir, el momento más álgido de la situación, que fue el 23 de febrero, si uno consulta el New York Times del día, dice que fueron las fuerzas de Maduro las que quemaron el camión. Ahora hacen una especie de legitimidad autoperiodística, pero la realidad es que los grandes lectores en términos cuantitativos del mundo se han quedado con esa primera versión que se ha divulgado a nivel internacional y que también el New York Times contribuyó a divulgar. Ahora, en un ejercicio de honestidad intelectual, 2 semanas después, promueven una investigación que tiene efecto sobre el 10% de la gente que estaba pendiente el 23 de febrero de ese hecho. A mí me hizo acordar un poquito, porque en realidad yo lo leí la noticia esta mañana no como una investigación del New York Times, sino como una retención de información del New York Times. Sí, yo creo que la articulación fuerte que se está incluso poniendo en evidencia en la Argentina con las relaciones espurias entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, para pensar en Santoro, D'Alessio, Stornelli, como una tríada de personas con nombre y apellido que expresan un fenómeno de época bien sharpiano, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es construyendo la idea simbólicamente. Es una batalla por las conciencias, y esa batalla por las conciencias en este momento Sharp sugiere construirla desde abajo hacia arriba, Foucaultianamente, vamos a decirlo, tomando a Foucault desde lo chiquito a lo general, para tratar de que los cambios que Estados Unidos necesita y requiere para darle continuidad a su gobierno estratégico en la región sea al mismo tiempo pedido por las propias víctimas. Es decir, que las propias víctimas de la situación, como está pasando en Venezuela, tal cual, le están pidiendo a los sectores populares de Venezuela que exijan una invasión. Entonces, bueno, impiden que lleguen medicina, ahogan las posibilidades financieras, cortan la luz, etcétera, etcétera. Entonces quieren que un sector de la sociedad diga, por favor, venga a Estados Unidos, el Capitán América, a salvarnos de lo que Estados Unidos está haciendo. Hola Jorge, ¿cómo te va? Sergio te saluda. Hola Sergio, ¿cómo estás? Uno podría decir que estamos viviendo como laboratorios vivientes. Tengo 3 experiencias diferentes. Una, Venezuela, que la violencia va increyendo hacia ese golpe que de blando ya no parece blando, es un golpe duro. La experiencia de Brasil, en la que derrocaron a la presidenta con la excusa judicial, y la experiencia argentina, en la que se boicoteó muchísimo a un gobierno, pero lograron llegar por medio de elecciones al poder. ¿Qué hace que todavía Maduro pueda resistir en el gobierno, teniendo en cuenta que han utilizado ya casi todas las cartas que tenían, ¿no? Bueno, ahí justamente lo que está diciendo es que primero viene lo blando, y lo blando, digamos, es decir, el golpe de Estado en el formato que nosotros conocemos es el resultado, o debiera ser el resultado de la exigencia justamente de las víctimas, y en ese sentido es blando inicialmente y termina siendo, como todos, al final del camino, duro y trágico, sobre todo para los sectores populares. Ahora,
Efectivamente, digo, ahora, en relación a la pregunta de Sergio, la realidad es que en el caso de Venezuela hay dos elementos que son muy particulares. Las Fuerzas Armadas venezolanas han sido reconfiguradas a imagen y semejanza de Chávez, y sus Fuerzas Armadas, aquellos que seguimos los temas sobre todo de defensa, tienen un nivel de dignidad construido sobre una base moral, identidad nacional y a sus propias raíces, que es similar, o esperemos también que lo sea, aparenta ser hoy similar a la cubana. Es decir, si Estados Unidos no ha podido en 60 años, con un paisito de 10 millones de habitantes que está enfrente de Miami, evidentemente tiene mucho más deseo por Venezuela por los recursos naturales que tiene, pero realmente se le haría muy imposible si las Fuerzas Armadas continúan homogéneas y en un nivel de vínculo con los sectores populares tan claro. Es decir, implicaría efectivamente una invasión con cientos de miles de muertos de distintos lados, porque claro, los marines llevarían, por supuesto, todo gratis, y Estados Unidos, en el recuerdo del imaginario del siglo XX de Vietnam, está dispuesto a muchas cosas, a bombardear Irak, a mandar a Afganistán, etcétera, etcétera, pero a perder la menos cantidad de fuerzas militares posibles. Un último comentario te pido, Jorge, antes de dejarte partir. ¿Cómo leíste el hackeo, el presunto hackeo de la embajada norteamericana, que tuvieron que levantar el tuit que decía perdió Cristina en relación a las elecciones de Neuquén? Creo que es parte de los homicidios hechos por supuestos hackeos o por humoradas político-estratégicas. Yo creo realmente que aquí el que controla la gente no sabe, pero todo lo que nosotros hablamos por teléfono, todo lo que hacemos por internet tiene sedes en servidores, en computadoras en Estados Unidos. Con lo cual ellos realmente tienen un manejo con muchas más ventajas que nosotros, y todo este tipo de supuestos hackeos a mí me generan bastante desconfianza y no les creo mucho. Si no fueron ellos, el inconsciente de los bytes en el mundo virtual dijo lo que piensan. Bueno, gracias, Jorge. No, por favor, gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos. Abrazo, gracias.